Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, llamándole, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único. Te bendeciré, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Señor, con tus labios y en tu corazón para que puedas proclamar dignamente su santo evangelio en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no se puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí.
vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa, la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa, la voz del Señor. Pues se pueden sentar, mis queridos hermanos y hermanas. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos una vez más a esta Santa Eucaristía. Los hermanos que están celebrando con nosotros a través de la internet, pues le pedimos excusas, pues continuamos teniendo problemas con la internet en la parroquia y ahora mismo estamos pues con nuestro sistema de redundancia, ¿verdad? Eso es una palabra bonita para decir lo que nos está salvando de poder. Pues la cajita normal y corriente de internet, esa no falla. Pues hermanos y hermanas, en este segundo domingo de la Cuaresma, las lecturas nos quieren presentar la mirada correcta que debemos de tener nosotros de Dios, la imagen correcta que Jesús desea que nosotros tengamos de su Padre, porque hay que corregirla. Viene del Antiguo Testamento y es importante entender la razón por la cual en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel va teniendo esta imagen de Dios, el Dios de los ejércitos, así se le llamaba, el Dios castigador, el Dios justiciero, el Dios terrible, que es completamente distinto a lo que está presentando Jesús. Y precisamente la imagen que es Jesús. Jesús es la imagen del Padre. A ver, chicos, esto es bien importante porque hay gente que dice, pero Padre, ¿y por qué yo no puedo creer en el Dios del Antiguo Testamento? Bueno, pero es que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay diferencia. La diferencia está en nosotros, que nosotros somos los que no hemos tenido la capacidad de poder ver la imagen real de Dios. Entonces Jesús es la imagen de Dios. Entonces Jesús es el que está presentando realmente a la humanidad entera cómo es Dios Padre en su propia persona. Entonces esto es un proceso de la revelación de Dios a la humanidad, que ha tomado siglos y siglos en la humanidad entera, que comenzó con las primeras manifestaciones de la imagen de Dios, cómo Dios se fue revelando al ser humano. Y en la primera etapa fue a través de la naturaleza, porque los seres humanos a través de la naturaleza, viendo la naturaleza, han podido caer en la cuenta de que existía una trascendencia, algo que estaba por encima de ellos. Y eso lo podemos ver entonces en las distintas culturas antiguas, prehistóricas, en donde ni el pueblo judío se había fundado. Entonces la segunda etapa de esa revelación, por eso les digo que esto ha sido siglos y siglos de cómo Dios ha ido manifestando y revelándose a la humanidad en el pueblo de Israel. Y aquí entonces vemos
una de esas concreciones, de esa revelación de Dios al pueblo de Israel en su fundador, Abraham. Y vemos este texto del libro del Éxodo en donde aparece, del libro de Génesis, perdón, que aparece el proceso donde Dios supuestamente quiere probar a Abraham, ¿no? Y entonces cuando uno lee esta lectura, uno dice, ¿y este es el Dios nuestro? O sea, lo pone a prueba a Abraham, a este hombre que ha creído en él, a este hombre que dejó todo lo suyo para seguirle y seguir unas ideas que en cualquier circunstancia de este tiempo actualmente, si Abraham estuviera vivo y hubiese escuchado la palabra de Dios en este tiempo, pues ahora mismo estuviera preso. ¿Por qué? Porque hubiéramos llamado a la policía, hubiéramos llamado al departamento de la vivienda, entonces hubiesen venido los trabajadores sociales y le hubiesen metido un caso de maltrato y de un montón de cosas contra su hijo. Pues, se pueden imaginar la locura, ¿ve? Entonces, cuando uno mira esto y dice, ¿pero qué es esto? Este es el Dios que verdaderamente nosotros creemos. Este Dios que pone a Abraham a prueba y le hace que lo que tiene, que se lo devuelva, que es a su hijo Isaac, que él no tenía hijo, y Isaac es que una prenda, un regalo, un don de Dios para Abraham. Entonces, ¿cómo mirar esta realidad? Primero que en este libro del Génesis tenemos que ir viendo, poner el texto en el contexto, porque es un proceso del pueblo de Israel de leer a Dios. Es la lectura que el pueblo de Israel está haciendo de Dios. Eso no significa que Dios es así. ¿Ven la diferencia? Es la lectura del pueblo de Israel de Dios. Pero Dios no es eso. Dios es amor, y Dios es amor, y tan es así que entonces inclusive no le permite a Abraham, en el mismo texto aparece al final, de que cuando Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo, dice que salió una voz del cielo gritándole a Abraham, no te atrevas a levantar el cuchillo contra tu hijo. Y por haber hecho eso, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues obedeció a Dios. Al fin y al cabo, la enseñanza de este texto más bien no tiene que ver con la visión que el pueblo tenía de Dios, sino lo que quiere enseñar es la total entrega, la total obediencia del siervo de Dios en ese momento, que es Abraham. Una obediencia ciega, una obediencia totalmente ciega. Y entonces se expresa de esta manera. Pero eso no es Dios. ¿Quién es Dios? Jesús nos lo muestra, pero antes de llegar a lo que dice el Evangelio, solamente tenemos que ir a la segunda lectura. Y en la segunda lectura vamos viendo que dice Pablo de Dios. Si Dios entonces está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién está a la derecha de Dios? Y quien intercede por nosotros, ese es el que nos va a acusar. ¿No tiene lógica? ¿No hay lógica en esa apreciación? Pablo está corrigiendo ya la visión de muchos que tienen sobre Dios, la visión que han recibido del pueblo de Israel. O sea, porque ven que le han enseñado que Dios es un Dios que castigador, justiciero. Y entonces Pablo les dice, pero es que eso no pega ni con cola con la realidad que yo he vivido. No pega ni con cola con la realidad que los discípulos, los apóstoles han vivido
de la persona de Jesús. Dios no es eso. No, todo lo contrario. O sea, si vamos a poner que Él es el que nos va a hacer el juicio, pues el juicio de Dios va a ser un juicio en el amor. Punto. Porque lo único que ha hecho es amarnos. Todas las acciones de Dios en la persona de Jesús, para mí, para los apóstoles, para los creyentes, para los que creen en Él, son acciones de amor. Entonces, ahí él cae en la conclusión y dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por lo tanto, no caigo en eso. Y aquí es donde quiero llegar. Quiero llegar entonces al relato del Evangelio de hoy. Ese relato del Evangelio de hoy donde se narra la experiencia de amor. Una experiencia única. Yo creo que en el Evangelio yo les diría que fuera de las apariciones, después que Jesús muere, resucita y se le aparece a los discípulos, fuera de esas, solamente yo diría que este relato y el relato de la anunciación a la Virgen María son los relatos en donde mayor consuelo el ser humano tocado, relacionado con Dios siente o ha sentido. La experiencia de María cuando el ángel Gabriel le anuncia fue una experiencia de amor. Al final que ella dice, hágase en mí según tu palabra, porque lo que le dijo el ángel la llenó completamente de esperanza, de alegría, de sosiego, de una felicidad eterna, que ella se abandona totalmente en el plan de Dios y le dice, hágase en mí según tu palabra. Es una experiencia trascendental, humana, espiritual, ahí con la Virgen María. Y aquí, en este monte, donde Jesús, tomando, dice el Evangelio, que en aquel tiempo Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, a estos 3 apóstoles. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías, Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra. Esta es la experiencia de Pedro. La experiencia de Pedro es esta, escúchenla. Dice, Pedro tomó la palabra, viendo eso, experimentando. No solamente, yo quiero que ustedes entiendan que esto no es algo que está sucediendo como cuando usted va a un juego de pelota, que usted está en los bleachers y usted está viendo el juego allá. ¿Me sigue? No. Esto es que usted está en el juego de pelota. Usted está jugando. Usted está experimentando. Usted está actuando en ese momento. Está sucediendo con usted el acontecimiento. Es distinto ser un espectador a ser el jugador. Pues en este sentido, ahora mismo Juan, Pedro y Santiago no son espectadores, son jugadores, están ahí precisamente en el momento en que se transfigura Jesús delante de ellos y ocurre entonces el acontecimiento del encuentro de la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y entonces el resultado de ese ambiente, el resultado de esa experiencia hace entonces hablar a Pedro. Y Pedro dice cosas que el mismo texto dice, porque estaba ¿qué? Con miedo. Pero no era con miedo de temor. No era un miedo de temor de tenerle miedo o de estar asustado. Me sigue, no es de estar asustado. Era que la experiencia le sobrepasaba todas sus experiencias humanas que él había tenido en su vida, en la historia de su vida. Nunca había experimentado algo así, pero era una experiencia rica, dulce. Y entonces dice lo siguiente: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice, estaban asustados y no sabía, estaba asustado y no sabía lo que decían. No era que estaba con miedo, era una cosa única. Hay un padre jesuita que escribió una poesía que él, rebuscando el contenido de la experiencia de Pedro en este momento, escribe lo siguiente. Es precioso esto. Dice, qué bien se está aquí, donde la palabra acaricia y la presencia sostiene. Qué bien se siente aquí, donde el calor abraza y fluye el afecto. Qué bien se siente aquí, donde el amor se vive y la justicia es posible. Qué bien se siente aquí, lejos de gritos y guerras vanas, dejando que el trueno se apague y la alegría se vuelva baile. Ustedes se pueden imaginar eso, el trueno se apague. Es la experiencia cuando suena un trueno que, pero que va bajando en intensidad después de resonar, va bajando en intensidad y va desapareciendo así mismo, pero lentamente, progresivamente, pero lentamente. Ahí no hay prisa, ahí es una experiencia única de amor. Y quien está revelándose plenamente ahí es Dios. Este es el Dios del amor. Esto es lo que Jesús quería revelarle a los apóstoles, para que después de su resurrección, los discípulos, con la experiencia que tuvieron, revelaran a sus hermanos y a todos los futuros creyentes la realidad del Padre, la realidad de Dios. No es el Dios de los ejércitos, no es el Dios acusador, no es el Dios que está pendiente de ti para darte donde te has caído. No, es el Dios misericordia, es el Dios del amor, es el Dios mullido, es el Dios suave, es el Dios consejero, compañero de la vida. Ese es el Dios de Israel. Y esto lo tenemos que tener claro. Entonces, que no es distinto el Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Es como Dios se fue revelando al ser humano y como el ser humano, a través de esos siglos de revelación, ha ido captando entonces esa revelación hasta llegar a la plenitud de la revelación, que es Jesús. Jesús es la plenitud de la revelación de Dios Padre a la humanidad entera. Y este texto, las lecturas de hoy, nos los muestran. Y nos muestran entonces el proceso de cómo fue desde el principio hasta la plenitud. Y entonces esa es la experiencia que tú y yo tenemos con el Dios que nos relacionamos. Esa es la experiencia que tenemos. Es el Dios misericordioso, es el Dios compasivo, es el Dios paciente, es el Dios generoso, es el Dios del perdón, es el Dios de las oportunidades, es el Dios que no juzga, es el Dios que ama. Y esto nos lo tenemos que meter en la cabeza, porque nosotros en nuestro interior todavía nos queda la resonancia de esa imagen del Dios del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y miren, cosas terribles que decimos cuando nosotros estamos con un niño chiquito, le decimos, no hagas eso que Dios te va a castigar. Eso lo tenemos en el tuétano, en la sangre. Esa es la imagen del Dios del Antiguo Testamento. Ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, la tentación que tenemos nosotros en este tiempo, acuérdense que estamos en la Cuaresma, comenzamos la Cuaresma con las tentaciones de Jesús en el desierto. Pues la tentación que vamos a tener nosotros en esta Cuaresma son de dos tipos. La primera tentación es esa, la de seguir viendo al Dios, la imagen, mantener la imagen del Dios castigador.
del que yo no puedo con él ni él puede conmigo, del que yo no lo soporto porque es que es demasiado riguroso, por eso es que yo no quiero ser creyente, o por eso es que yo no sirvo para ser ese tipo de creyente que la iglesia quiere que yo sea. Yo no puedo con eso. Esa es la primera tentación, porque es esa imagen desvirtuada, no plena, no nítida de la persona de Dios Padre. Pero aquí tenemos el Evangelio donde Dios se revela plenamente, nítidamente, para que nosotros podamos entender quién es Él en verdad. Y la segunda tentación es la siguiente, que a lo mejor la experiencia que usted ha tenido con Dios ha sido renovada, ha sido reconstruida, y la visión que usted tiene y la experiencia que está teniendo con Dios en este momento, espiritualmente, religiosamente, es la nítida, la del amor, la de la misericordia, la del perdón, la del Dios compasivo, la del Dios que sigue contando conmigo a pesar de que peco, me arrepiento, Él me perdona. Y está bien, pero la tentación puede ser la siguiente, de quedarnos en la contemplación, de quedarnos en ese estado de inmovilismo, para quedarnos en la montaña como Pedro. Qué bien se siente aquí, hagamos 3 cosas, es decir, querer agarrar esto, agarrar el mango, que se llama agarrar el sartén por el mango, es decir, apropiarnos de esa realidad. Esa es la otra tentación, apropiarnos de esa imagen nueva, nítida, reconstruida que Dios nos ha regalado y que nosotros estamos viviendo. No nos podemos apropiar de ello, porque eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Apropiarse de eso significa quedarse allá arriba en el monte, querer buscar la salvación únicamente allá arriba, asegurarnos, querernos asegurar esa imagen de Dios que tenemos y que estamos disfrutando, que no se nos pierda, que no se nos vaya, porque nos ha costado toda la vida tratarla de entender y tratarla de alcanzar, y por fin la hemos alcanzado y la estoy viviendo. Pues entonces quieres asegurarte con eso. Pues esa es la otra tentación. Pues ante esa tentación, el remedio. Pero nos toca regresar a la tierra de todos, bajar, donde el fragor cotidiano es más áspero y duro. Toca volver a la tierra, a los conflictos pendientes, a las heridas abiertas, a la verdad de la pelea cotidiana, a las preguntas que muerden, a los nombres difíciles, para sembrar entonces en este mundo el evangelio del amor y de la esperanza. Es una misión. ¿Me entendieron? Es una misión. Si Dios se transfigura en la persona de Jesús, en el monte, a sus discípulos, es para que podamos nosotros entender quién es Él para nosotros, que es un don para ti, para mí, de amor, para que no estemos juzgando a la gente, para que no estemos buscando las fallas de los demás, para que no estemos buscando subterfugios en nosotros mismos. No, es para que te dejes amar, que veas tu debilidad, veas lo que eres, lo que yo soy, lo caduco que tú eres y que soy yo, lo frágil que eres tú y que soy yo. Y eso es lo que Dios ama. Y Dios lo ama eternamente. Pero no es para que te quedes ahí, en la hamaca de la contemplación de ese bien y de ese amor, como el niño, como la imagen de la Virgen de la Providencia, que está el niño en su falda y está así embelesado con los ojos así para atrás. No, es para que bajemos, para que esa experiencia que hemos alcanzado disfrutar, nosotros la reguemos en el mundo. Esa es nuestra misión. De eso es que se trata este evangelio, de la visión nítida que tenemos que tener, la experiencia nítida que tenemos que
disfrutar del Dios amor, para que en este mundo, en nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras acciones, con nuestro modo de proceder, con lo que yo hago con el prójimo, yo siembre semillas del reino de Dios. De eso es que se trata, nuestra misión. Y esas semillas de ese reino de Dios no van a ser de tipo moral tampoco. No. Hay gente que ha hecho una reducción a un moralismo la experiencia espiritual. No. Es amar, es tocar, es participar verdaderamente en la vida de otros. Participar plenamente en la vida de otros. Eso es difícil. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. No es llevar una vida moralmente perfecta y enseñarle a todo el mundo la moralidad de la iglesia. Eso es lo que hemos estado haciendo por tantos años en la iglesia, por siglos, y mira cómo nos ha ido. De las mismas iglesias católicas, de los mismos colegios católicos, han salido los mismos representantes y senadores que han hecho las leyes inmorales. Entonces nosotros queremos seguir con lo mismo, le queremos seguir diciendo al mundo lo que es lo moral. No, hermano, es que no hemos amado. No hemos servido para meternos en la vida de los demás y tocar y trastocar para bien la vida del prójimo. Sembrar la semilla en el otro. Y ya, se acabó. Pero tenemos que tener las cosas claras, la visión, la imagen que tenemos que tener del Dios. ¿A quién servimos? Al Dios que creemos. Y ese Dios que se relaciona conmigo. Si yo lo tengo claro. ¿Y cómo lo voy a tener claro, Padre? Pues mire el Evangelio, contemple el Evangelio, mira a Pedro, mira a Santiago, mira a Juan, mira su proceder y ahí está. Eso es lo que hay. Es el mismo Dios que le dijo a Abraham, vete, sal de tu tierra. Y es el mismo que le dijo a Juan, mira tú, a Abraham, coge y me entregas a tu hijo. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Somos nosotros los que tenemos que cambiar ante la presencia del amor. Así que, hermano, en este tiempo de la Cuaresma, que sigue siendo momento privilegiado, hermoso, para nosotros seguir profundizando en nuestra manera de creer, en nuestra manera de experimentar a Dios, en nuestra manera de ejercer nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad. De ahí tiene que cambiar eso. Es la conversión. Ahí está el llamado del Señor para que nosotros cambiemos. Así que, recordando aquello que el Señor le dijo a sus discípulos, misericordia quiero, no sacrificios. Que lo tengamos claro. Misericordia quiero, no sacrificios. Y la misericordia se concreta cuando nos involucramos en la vida del prójimo. Cuando te metes en la vida del prójimo y lo tocas y provees e iluminas a ese prójimo. Así que, misión. A mí no me gusta el asunto de la cosa que están haciendo ahora, el camp, qué sé yo, que es del misionero. Si nuestro evangelio, si nuestra vida espiritual es misionera. Es misionera. Y es reducir nuestra fe a cosas que hay que hacer. Lo mismo nos pasa dentro de las iglesias, dentro de las parroquias. Ay, que no hay vida pastoral. Reducir, ¿qué es la pastora? Reducir en actos cosas para al fin y al cabo darnos en el pecho de que estamos haciendo algo en la iglesia. Pero estamos amando. Pero estamos involucrándonos en la vida de los demás. No, hermano. O sea, vamos a hacer las cosas como son. Vamos a hacer lo que el Señor quiere de nosotros, una conversión de corazón. Nos basta la Eucaristía.
esto que estamos celebrando, nos basta, porque esto es fuente y culmen de la vida del cristiano, y de aquí es que se recibe toda la fuerza, toda la iluminación, toda la sabiduría para salir a la misión. Y la misión, vuelvo y repito, es en el hermano, tocándolo, transformándolo. Cuántas vidas, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos matrimonios, cuántos compadres, cuántos ahijados, cuánta gente, vecinos, compañeros de trabajo, tú has tocado. Y tienes que seguir tocando para transformar sus vidas. Si no, hermano y hermana, volvemos a caer en el fariseísmo de la iglesia, que es lo que el Señor se pasa criticando en el Evangelio. Así que seamos listos y aguzados. No caigamos en la tentación de quedarnos en la hamaca del monte Tabor. Qué bien se siente aquí. Hagamos 3 chozas y nos quedamos en el ambiente de la parroquia, de los grupos parroquiales, y qué chévere, y daga, pero no hacemos nada para transformar la vida del otro. Miremos nuestras familias. Miremos nuestras vidas y empecemos por ahí. ¿Por dónde están las cosas en nuestras propias familias? ¿Dónde están? Tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Y el ejemplo empieza por la casa. Así que nos toca a nosotros comenzar a mirarnos, reflexionar cómo está mi familia, qué he hecho yo con mi familia y mis amistades más próximas y mis vecinos, los que están en el núcleo más cercano, interno mío. ¿Dónde estoy yo con esto? Entonces, el sacrificio que hagamos, el Señor lo aceptará. Pero si no es así, pintura y capota. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu ser y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento. ¿Hay algo más moral que esto? ¿Me siguen? ¿Hay algo más moral que esto? No, pero esto lo pasamos, lo cogemos y lo ponemos aquí al lado. No, mi relación con Dios y Él conmigo, el prójimo al lado. Pero entonces le predico la moral a todo el mundo y critico a todo el mundo y al fin y al cabo no hay amor. Porque el amor se concreta cuando te involucras en la vida de otro. No hay otro choice, no hay otra manera de entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es el prójimo. No hay más ninguna. La puerta estrecha no es rezar el rosario. La puerta estrecha no es saberte la Biblia de rabo a cabo. Yo conozco muchos pentecostales que se saben la Biblia por versículo, con capítulo, todos se lo saben, pero no saben amar. No saben tratar al otro que piensa distinto. Ese es hijo del diablo, ese yo no hablo con él. También hay muchos católicos así. ¿Me siguen? ¿Por dónde vamos? La misión se concreta en el prójimo. Entonces esto tendrá sentido. El sentido de la vida del creyente se alegra cuando toca el otro. Y cuando uno ve que el otro, por la gracia de Dios, porque uno lo único que se convierte es que un mero instrumento de Dios. Volvemos a lo mismo, hacerlo en humildad y en gratuidad. No coger el sartén por el mango. No, hacerlo en su nombre. Y cuando uno va viendo cómo ese hermano, esa hermana cambia, se transforma, va evolucionando como ser humano, como persona, entonces te dice, wow, cuesta trabajo. Claro que cuesta trabajo, pero hay que meterse. El que no se meta y el que pues no da la pelea, no da lo que tiene que dar. Así que, hermanos y hermanas, no tengamos miedo. Vamos a llenarnos de esperanza. Vamos a llenarnos de coraje espiritual para asumir la misión que Jesús quiere que hagamos. Llevar la experiencia del amor concreto, del amor fraterno, de la misericordia de Jesús en nuestras vidas a nuestros hermanos, con nuestras acciones particulares en la vida de otras personas.
Pues que esta Eucaristía nos sirva para que el Señor, por medio de ella, nos capacite, nos ilumine y nos envíe a esa misión. Que así sea. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas, para profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre, que nos ha dado todo con Jesús, su Hijo. Por la Iglesia, para que incesantemente se reforme en sus instituciones y renueve en sus miembros, según el modelo que es Cristo, roguemos al Señor. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro de Dios vivo revelado en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los técnicos, los legisladores, los gobernantes y por todos los que colaboran en transfigurar este mundo, para que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a pasar de la oscuridad a la luz de la fe, para que no nos desanimemos y confiemos en quien hace nuevas todas las cosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos perseguidos en el mundo, para que el Señor les dé fortaleza, para que puedan seguir dando testimonio de su fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús ha destruido nuestra muerte y ha sacado a la luz la vida inmortal, para que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener, para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te enfrentas a los demás, verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener, para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con él el testimonio con el testimonio de la ley y los profetas, que por la pasión debía él llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, con alegría, fe y esperanza, este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte,
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la imagen nítida de Dios, esté siempre con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz para todos, Dios les guarde, les bendiga. La paz para todos los que están compartiendo con nosotros la celebración eucarística por internet, allá en sus hogares, la paz con ustedes, Dios les guarde, les bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesús, la imagen perfecta del Padre, el Dios amor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo, y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Hermanos y hermanas, vamos a prepararnos en este momento para el sacramento de la reconciliación. Pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nuestros corazones, de nuestra alma. Por los pecados que hemos cometido, le pedimos perdón en este momento. Dios Todopoderoso y Eterno, que reconcilió consigo al mundo con la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Yo les absuelvo de todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. En mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón. Yo también os quiero ver, amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Sí, te doy todo lo que soy,
para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acarician, que me impulsa desde dentro a comprometerme más. Todos caben en tu corazón. Quiero seguirte, Señor, amando hasta el extremo, dejándome la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en una acariciar los pies, en un mirarlos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir. Y con tanto para dar y sin nada que pedir. Y con tanto para dar y sin nada que pedir. Y con tanto para dar. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Oremos. Luego de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre amado, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Pues hermanos y hermanas, como decía esa canción, amando hasta el extremo, como lo hace una mujer, pues ese es el lema del cristiano, amar hasta el extremo, mirando al prójimo, buscando, teniendo sed de justicia y de transformar la vida de los demás. Esa es nuestra misión, que salgamos de esta Eucaristía con eso claro e impulsados con ese deseo interno por el Espíritu Santo de querer ser misioneros verdaderos de Cristo. Para la colecta, ofrenda, pues les recordamos la ATH Móvil, buscando business, ATH Móvil Business, buscando Parroquia San Luis Rey. Entonces pueden hacer sus aportaciones ahí o también a través de la aplicación en internet www.givelify.com y pueden hacer también poner su cuenta de banco y ahí entonces usted manda lo que quiera a la parroquia, buscando también Parroquia San Luis Rey. ¿Y qué más? Nada, es recordarles que los viernes comenzamos el viernes pasado las meditaciones del Via Crucis con las primeras 2 estaciones. Tuvimos la participación de nuestro hermano David y también la participación de nuestra hermana Nilda Tarafa, muy ungidas. Tuvimos obviamente el problema de la internet y esperamos pues que eso se pueda resolver para que el viernes que viene pues corra bien la transmisión. En un momento dado hubo 63 personas conectadas al principio, luego cuando empezó a frizarse y a caerse hasta que se fue la internet completa y entonces volvimos otra vez en lo que pudimos conseguir, pues nada, después bajó muchísimo, pero son gajes del oficio, ¿verdad que sí? Así que lo importante es que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo pues con
con amor y con una recta intención. Así que les invitamos a que sintonicen las páginas de la parroquia Santa María de los Ángeles, San Luis Rey, porque se están transmitiendo simultáneamente en las dos páginas. Así que usted puede entrar a cualquiera de las dos páginas para poder ver. Ahora mismo esta misa se está transmitiendo simultáneamente en las dos páginas, en vivo. Así que, pues para que sintonicen el viernes que viene a las 5 de la tarde la misa, y a las 6 de la tarde entonces tenemos la segunda y la cuarta estación del Vía Crucis. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vayan en paz.